Bienvenidos a todos. Esta es la primera charla que, digamos, que nos gustaría hacer y pensamos que sería una interesante colaboración para analizar un poco y charlar sobre el impacto que tenían las series españolas en Argentina. Lamentablemente no ha habido por ahí mucho intercambio, no ha habido muchos estrenos de películas argentinas y españolas en cada país, pero al menos las series son una forma de mantener una relación audiovisual. Y bueno, como en AMAE lo conocemos a Raúl, nos pareció que era una muy buena oportunidad para hablar del tema. Raúl, ¿no?, empezó siendo fotógrafo, se dedicó a hacer autopromociones. En Argentina también se les dice trailers o promos on air. Y a partir del 2016, ¿no?, te fuiste especializando en el montaje o edición de series. No, en 2006, perdón, no 2006, 2016. perdón. Y bueno, también has montado muchas cosas, documentales, programas, y también has empezado a dirigir. Y bueno, y tenemos a Guille Gatti. ¿Qué tal? Buenas. Yo voy a estar en representación de EDA. Nosotros con Martina habíamos empezado a hablar hace poco más de un mes de la posibilidad de empezar a hacer charlas entre las dos asociaciones para saber qué tenemos en común, en nuestros métodos de trabajo y qué no. Y se nos ocurrió en algún momento, como bien dice Martina, que las series eran un buen puente. Como ocurrió en todo el mundo, en Argentina La Casa de Papel fue un éxito y fue un fenómeno muy importante. Y también Vis a Vis tiene un público bastante fiel. De hecho, yo sabía de Vis a Vis porque mi esposa es fanática. Y la he visto en las plataformas que pude encontrar, que a veces no llega del todo, para decirlo de alguna manera. Así que nos parece muy interesante, sobre todo ahora con la pandemia se ha intensificado el consumo de series. Aquí hay cada vez más gente suscripta a Netflix y han aparecido plataformas con más fuerza que antes no figuraban tanto, como Amazon y demás, y Movistar Play. Así que, nada, eso. Si querés, Martina, le damos. Bueno, y Raúl, queríamos que nos cuentes un poquito cómo empezaste a montar, cómo te introduciste en el mundo del montaje. Pues la verdad, como decía antes, yo he tenido formación de fotografía, no formación formal de edición, pero siempre me atrajo la imagen en movimiento. Entonces, a raíz de un curso que me salió de audiovisual, de varios, que abarcaba varios campos, perdón, es que tengo a mi gatete intentando subir ahora y no puede ser. Me salió un trabajo de prácticas, o sea, un trabajo en Canal Plus en el 96, y ahí empecé hacíamos compactados en Zapping, un programa de No Más Plus, compactábamos imágenes para luego sacar en el programa. Ese fue como mi primer acercamiento a lo que es el trabajo, ni siquiera de montaje, porque era compactado. Y de ahí pasé a Telecinco a trabajar de corte con Betacán, porque tengo más años que un bosque, a informativos y programas. En ese momento fue cuando entró Avid en España y a mí me pareció que eso estaba para quedarse. Entonces hice un pequeño cursito y enseguida me empezó a salir mucho trabajo, porque en esa época la verdad es que la industria estaba subiendo, estaban las televisiones privadas y se empezó a establecer el Avid y no había muchos operadores de eso. Entonces estuve mucho tiempo trabajando en diferentes cadenas y en diferentes programas, tanto montaje como postproducción con el Avid. Y de ahí acabé en Paramount Comedy Channel de autopromos. Entonces, el tiempo que pasé en autopromoción me ha servido mucho después en ficción, porque aprendes a sintetizar y si quieres, sabes qué es lo que quieres contar, lo puedes contar en muy poco tiempo. Y de ahí ya salté era realizador de autopromos. Mi intención era dirigir y no podía entrar como realizador en ese momento a ficción, pude entrar como montador y ahí me he quedado hasta ahora, que he ido concatenando series. La primera que hice fue Upadance o Los Hombres de Paco, que es un poco como el primero o sea, la serie más, o sea, más icónica de las que empecé y hasta ahora. O sea, no,
así ha sido mi relación. Okay. Bien. Argentina básicamente llegó primero La Casa de Papel que Vis a Vis a Vis. Vis. Sí, luego, cuando un poco más adelante quiero hablar de ese fenómeno que pasó aquí en España con Vis a Vis y La Casa de Papel, que es curioso porque el equipo está muy mezclado. Somos muchos los que hemos estado en las dos series. Luego... Pero contanos entonces, porque primero se produjo Vis a Vis y después La Casa de Papel. Sí. O sea, ¿cómo llegaste entonces a Vis a Vis? La relación que tengo yo con el equipo de Vis a Vis y con La Casa de Papel nace de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco estábamos más o menos el mismo, no todo el núcleo, pero sí Alex Pina, Jesús Colmenar y Verónica Cayón, yo. O sea, mucha gente que se pusieron a hacer Vis a Vis. Después de la primera y la segunda temporada de Vis a Vis se creó Vancouver y con Alex Pina y Jesús Colmenar, que crearon la casa de Papel, y varios del equipo de Vis a Vis y otros montadores de otros equipos se fueron también a La Casa de Papel. Entonces, esas dos producciones tienen en común varias personas que son importantes para la manera de contar las cosas. O sea, el ADN, por ejemplo, o sea, yo me siento muy afortunado porque estamos en he tenido la oportunidad de trabajar en un equipo que te permite proponer y tirarte a la piscina y hacer crecer. El ADN de Vancouver con Alex Pina a la cabeza es llevarlo todo a máximos. A esa cosa ha ayudado Jesús Colmenar, que es un productor ejecutivo y director, que ha conseguido arrastrar a todos los departamentos todavía mucho más. Entonces, esas marcas yo creo que si no hubiera mucha gente, por supuesto, que también ha participado de eso, pero sí que creo que eso se ha notado en las dos producciones. Eso creo que está muy dentro de ambas. Y bueno, empezamos un poquito a hablar de La Casa de Papel, pero igual con Guilla habíamos dicho que cualquier pregunta, si había una pregunta que te sentías cómodo para responder de las dos, lo podés hacerlo libremente. Llama mucho la atención el estilo narrativo de La Casa de Papel, con sus líneas temporales mezcladas, yo sé que ustedes lo decían en broma, pero el ritmo inclemente que no da respiro al espectador. ¿Cómo fueron construyendo eso? Pues esto forma parte un poco también de lo que te decía de llevar a máximos todos. En La Casa de Papel se establece un pacto con el espectador por el que el espectador está dispuesto a renunciar a ciertas cosas o a dejar pasar ciertas cosas siempre que se le entretengas. Entonces, todo el mundo tiene en la cabeza el que no se puede dejar respirar al espectador, no puede parar en ningún momento. Da igual que no es solo una cuestión de acción, aunque sea una secuencia más dramática o más tierna, tiene que ir siempre a máximos y eso hace que se trabaje. En el caso de montaje, por ejemplo, hay muchos momentos mágicos en un rodaje, pero hay para mí tres como que marcan mucho o definen mucho el proyecto. Uno es el guión, ¿no? En el que los guionistas imaginan cómo quieren que queden las cosas. Otro es el rodaje, en el que intentan conseguir lo que tienen en la cabeza, y luego está montaje, que tiene la ventaja que no tiene ninguna implicación emocional con lo que se ha rodado, más allá de lo que cuenten las propias imágenes. Entonces, en montaje se permite estar en montaje te permite una distancia con las imágenes y atacar a esas imágenes desde un punto de vista que la gente que ha estado o sea, por ejemplo, el director o la directora, que han estado muy cercas, muy implicados, hay momentos en los que ni siquiera se plantean, depende de qué cosas, por el hecho en sí de estar apegados a la imagen. Entonces, montaje te permite esa separación. Además, luego hablaré del montaje colaborativo, pero el hecho en sí de coincidir en el tiempo con estas bestias de montaje, que no sé, o sea, en el caso de La Casa de Papel está Luismi, Regino, Vero, Raquel, Miguel, o sea, Patricia, la gente de coordinación, o sea, somos un equipo, hemos conseguido generar un entorno que facilita proyectar hacia arriba todo lo que te llega. Pero luego me gustaría desarrollar un poco más lo del montaje colaborativo. Sí, y entonces, ¿a ustedes les tuvieron libertad para hacer sus enroques en el momento de estructura?
Todo se hace siempre en connivencia con dirección y producción ejecutiva, pero existe una relación tan cercana y de tanto tiempo que en el fondo te piden que te tires a la piscina. O sea, nosotros tenemos una manera de trabajar. Por lo general, intentamos, como no hay mucho tiempo para trabajar, intentamos tener un primer corte de guión estructurado que no sea exactamente fino, no tienes por qué buscar la toma perfecta de la frase perfecta ni el plano perfecto, sino tienes que hacer que se entienda. Y sobre ese montaje nos reunimos los montadores y montadoras y vemos qué es lo que hay. Y sobre eso empezamos a discutir para ver qué cosas se puede aportar desde montaje con lo que tenemos para ir en una dirección y en otra, y si vamos a hacer cosas muy heavies, por supuesto, hablamos primero, pero por lo general se tiende a intentar que todos los equipos aporten y que el producto crezca, que de eso va. Ok, a ver si entendí. Eso es parte de la edición colaborativa, entonces... Sí, sí, sí. En todos los capítulos hacen este proceso de que varios editores se juntan a ver un primer armado y empiezan a plantear qué se podría hacer, qué se puede proponer. Sí, o sea, nosotros es la forma que tenemos de trabajar y hemos encontrado que es una fórmula muy rápida. Es una relación, hemos creado una relación entre iguales en el que toda la crítica es constructiva y como somos perfiles tan diferentes de montaje, de montadores, hay cosas que tú ni siquiera te planteas. O sea, hay montadores, por ejemplo, que tenemos un perfil un poco más musical y la música nos condiciona mucho y hay muchas veces que no te planteas algo porque la música te ha condicionado a ir a un sitio. Y de repente llega otro montador, cualquiera, lo ve y pues esto no funciona por esto y por esto. Y de repente hace que tú te plantees puntos de vista que ni siquiera habías visto. Y eso hace crecer un poco la manera en la que se ataca al producto, a la producción, porque estás mucho más seguro, vas mucho más acompañado. No es solo dos ojos los que están viendo eso, son todos. Y eso ha producido cosas muy bellas. Yo os animo, hay una masterclass, perdón, de la Mac colgada que se llama Cómo montar un atraco, que dieron 4 de los montadores y montadoras de La Casa de Papel en Barcelona, que está muy bien porque tienen algunas secuencias de ejemplo de cómo estaban y cómo se quedaron y el por qué. Entonces se ve muy claro, hay algunos ejemplos muy claros de la incidencia del montaje dentro de la propia obra. Y Raúl, ¿y cuánto tiempo tenían para hacer este primer armado que decías que no tenía que ser perfecto? Pues cuanto antes lo tengan, mejor. Esa es la pregunta del millón de siempre. ¿Cuánto se destina para un capítulo? Lo que te den. O sea, varía todo, depende de las producciones. Hay series diarias que tienes que tener un capítulo cada 2 o 3 días y producciones que te puedes permitir el lujo de tener 6, 8, 10 semanas en tener un capítulo. Pero hay un ratio que es muy claro. Es cuanto menos tiempo, menos calidad. Si quieres tener menos tiempo y más calidad, tienes que meter más montadores. Nosotros en La Casa de Papel hemos llegado a ser 6 montadores montando un capítulo solo. El capítulo 8º de la 3ª temporada lo montamos 6 montadores diferentes a la vez. Y te hago una consulta a partir de eso porque me llama la atención. ¿Hay un momento en que se hace eso, que quizás están avanzando sobre escenas o sobre pedazos, pero que lo toma 1 o 2 montadores para darle la forma final? Sí, nosotros, por lo general, hay un montador o montadora que tiene el capítulo y es la persona que tiene el contacto directo con el director para facilitarlo todo. Y por lo general hay 1 o 2 montadores que le ayudan en esas labores. Cuanto más se complique, está la función de coordinación de Miguel Ángel y de Manu Zapardiel, que son enormes, que también priorizan en función de las necesidades que se tengan de cuántos vas a tener, cuántos no. Si haces nosotros hicimos un estimativo en función de cuánto tiempo estuvo trabajando en montaje por capítulo y nos salía como 2 semanas y media por capítulo. Claro, lo que pasa es que éramos 6 montadores. Entonces, el cuánto en semanas definirlo es raro, porque 2 semanas y media me parece muy poco. Claro. Pero el resultado final es muy poco. Sí. Y, por ejemplo, ¿cómo van trabajando con las músicas? Porque comentabas que algunos son más musicales que otros. O sea, si se dividen el capítulo entre 4, 5, 6 montadores,
las escenas, las secuencias, ¿ya las tiene musicalizadas o las musicaliza uno o dos al final? Como... Bueno, hay un factor común que tenemos todos en este equipo, que es que independientemente de que tengas más querencia a poner músicas o a potenciar más la música que otros, todos tenemos muy interiorizado el concepto de que la experiencia en montaje, cuando dirección va a ver el capítulo, es una experiencia que está muy cercana a la del espectador. Entonces, se hace un trabajo muy grande en cuanto a musicalización y sonorización para que el espectáculo esté garantizado, que tú apagues las luces y que el que esté viendo tenga toda la información. Entonces, se trabaja muchísimo ese aspecto y cada uno lo hace a su manera. Por lo general, salvo que haya indicaciones en guión, que hay veces que vienen músicas de guión directamente, cada persona que monta su parte elige las músicas que se usan. Luego, al unificar, como se vuelve a ver, porque vemos muchas veces entre todas las cosas, se llega a criterios. Hay muchas veces que, o sea, se llega a entendimiento. Hay muchas veces que de repente has puesto tantas músicas que cuando lo ves del tirón dices, no, esta música fuera, está fuera, está fuera, y se soluciona. Ok. Bueno, ya habíamos hablado del tiempo. Es una serie que me parece que en los fans ha despertado como mucho cariño a los personajes. O sea, los personajes tienen como un rol, a diferencia de otras, por ahí de otras series, como desde el guión está muy marcado la importancia, el lugar que tienen cada uno de ellos. ¿A ustedes en montaje eso de alguna manera influenció? O sea, había, no sé, con Berlín, con Tokio, había códigos. Sí, pasa una cosa que también forma parte del ADN de Vancouver, que Alex Pina, cuando creó la empresa, tenía un tantra en la cabeza que era fabricar una fábrica de personajes. Ahí, en el fondo, si tú tienes unos buenos personajes, la trama no es que sea secundaria, pero no tiene tanta importancia, porque tú quieres transitar con estos personajes por donde vayan. El máximo ejemplo de eso, por ejemplo, es Friends. Friends es una serie de personajes, te los puedes llevar a la luna si quieres, porque tú quieres estar con Phoebe, quieres estar con esos personajes. Y yo creo que eso pasa en las series de Alex y de su equipo de guionistas, que los personajes tienen tanta fuerza, tienen tantos matices y tantos sitios a los que agarrarse y a eso sumado esa capacidad que tienen de la multitrama, de juntar acción con amor, con drama y meter esa gotita de comedia que es la que hace que todo gire, ¿sabes? Esas dos cosas creo que a lo que hacen parte de seña de la identidad de Vancouver y de La Casa de Papel. ¿Había algún personaje que a vos te resultaba más, no sé, tenías algún favorito a la hora de montar? Yo siempre Paco Tous. O sea, con Paco empecé en Los Hombres de Paco y tengo una anécdota muy graciosa porque Carlota Pereda, una amiga directora que el año pasado ganó el Goya Mejor Cortometraje con Cerdita, que es una obra maestra, yo lo recomiendo a todo el mundo, decía que el capítulo se puede contar en plano corto de Paco Tous, porque tiene un don ese señor. O sea, hay veces que leías líneas de guión que eran muy complejas y cuando se las oías a él en sala decías, ya está, dejo el plano corto y a tirar. Sí, es una maravilla. De la otra cast es Nairobi, por ejemplo. El personaje de Nairobi me parece que lo tiene un poco todo, ¿sabes? Que es muy difícil no quererla, no sé, creo que es uno de los grandes aciertos. Nairobi en este caso y Alba Flores, que coinciden también en Vis a Vis, y Alba ha creado en ambos universos unos personajes que son para llevártelos a casa directamente. Y no siempre, y ambos, o sea, hay uno un poco más oscuros que el otro, pero siempre desde un sitio que es imposible, porque las dos son criminales. Y es un poco también el fenómeno Berlín. Es un señor que si tú analizas o sacas alguna actuación concreta, pues no puedes ir con él. Pero tiene un magnetismo el personaje y por supuesto el actor que necesitas verle, se lo sacas. De hecho, este fenómeno flashback de la tercera y la cuarta a mí me resultaba refrescante. Es que verle era una cosa ahí de, joder, qué maravilla. Cuando leímos los guiones que vimos que estaba, era maravilloso porque en el fondo nos daba mucha pena haber perdido ese personaje.
Ok. Esto por ahí. Yo te Perdón, Guille, ¿vas a hablar? quería sumar una cosa que no habíamos planteado, Martina, discúlpame, pero se me ocurrió ahora escuchándote. Ustedes cuando empiezan a trabajar la temporada, ¿qué tanto saben de lo que va a pasar al final de la temporada? ¿Qué personaje vive, qué no? ¿Y cómo les sirve saberlo o no saberlo a la hora de montar los capítulos? Pues la verdad es que no solemos trabajar con todos los guiones cerrados. Ok. Entonces es un poco locura ir a ciegas. En el caso de Vis a Vis el Oasis, por ejemplo, ahí sí teníamos los 8 guiones y otra cosa. Te permite atacarlo desde otro punto de vista. A mí me parece que es un poco el camino al que llegar, o sea, al sitio al que ir, vamos. Poder tenerlo todo desde el global y que todo el mundo pueda, todos los departamentos puedan verlo y aportar desde ese punto de vista. No, porque si no, como te falta información y realmente no sabes hacia dónde quieren ir los guionistas, es muy difícil aportar. Tienes que hacerlo solo con lo que tienes. ¿Les ha pasado que muera un personaje o desaparezca un personaje que no sabían y los sorprenda? Sí, o sea, hay cosas que cuando estás en el equipo hay cosas que es como se van barruntando, ¿no? Pero en el caso de, no quiero spoilear, entiendo que todo el mundo lo ha visto, pero en el caso de una de las muertes más potentes, pues, se hablaba, pero claro, nadie se lo cree hasta que tú no lo ves blanco sobre ese negro sobre blanco, tú dices, no, pues lleva a la muchacha. Ok. Ok. Bueno, que sí, ahora a la distancia eras capaz de discernir el, qué es lo que hace único a La Casa de Papel. Porque como que abrió, o sea, según Netflix, ellos dijeron que era la serie por más vista de habla española. Bueno, Guille me había comentado que en Estados Unidos es la primera serie que un público anglosajón se digna ver subtitulada. sí, sí. Claro, yo estoy con un equipo de gente empezando a hacer cosas para Peacock, que es una plataforma nueva, la de NBC, y lo usan de ejemplo a La Casa de Papel. Como que por primera vez creen que se pueden estrenar para el público anglosajón de Estados Unidos contenidos en español. Eso nunca había pasado, es increíble. Ha sido un proceso, o sea, yo de verdad que me siento muy afortunado porque ha sido un proceso muy bonito el haber vivido, el haber estado en este momento y en esos equipos. Porque ha ido todo creciendo de repente poco a poco, el proceso, bueno, como bien decíais antes, a mí hay una cosa que sí me gustaría contar y es que en el caso de España, Vis a Vis, para mí fue eh, una de las series que dieron el cambio. Hay en Vis a Vis, el que se emitiera un capítulo como el capítulo 1 de Vis a Vis en prime time en Antena 3 por la noche, yo cuando lo vi desde el sofá, porque hay una cosa muy curiosa, yo en ninguna de las dos series las arranqué, tanto La Casa de Papel como Vis a Vis, me llamaron, era equipo habitual, y me llamaron para arrancarla. En ese momento yo estaba en otro proyecto y no pude ir. Y luego fui de refuerzo. En el caso de la tercera y la cuarta de La Casa de Papel, sí arranqué yo la serie. Pero, ¿qué estaba diciendo? Que me he ido por las ramas. De Vis a Vis, perdón. Sí, en el caso de Vis a Vis, Antena 3, Prime Time, vale. Eso, con una fotografía de Miguel Moedo, que es un maestro de lo suyo, con un trabajo técnico que había y una apuesta por algo tan arriesgado en cuestión de trama, en comparación con lo que se hacía habitualmente en Prime Time, que para mí fue la que dio el salto. Luego llegó La Casa de Papel, que incomprensiblemente, sí, hay razones para eso, pero que no funcionó en España. La Casa de Papel empezó muy arriba y poco a poco fue bajando en el SHARE hasta llegar casi al 10 o el 9%, me parece. Y cuando se cerró, era una serie que no había funcionado. Todos nos fuimos como con la asociación de, bueno, no había gustado la serie. Entonces se hizo perdón, para cuando entró en Netflix, se hizo una reedición a 50 minutos, porque aquí en España se emitió en 70 minutos, y eso fue lo que realmente eh, explotó todo. A partir de ahí, ya la tercera y la cuarta, que se convirtió en un Global Show, ya se hizo con más presupuesto, era otra manera de atacarlo todo. O sea, y el hecho de que nosotros como profesionales también fuéramos viendo pues, las primeras temporadas de La Casa de Papel, trabajamos en unas salas que no eran salas. Era un edificio abandonado que habían acondicionado para ir a trabajar, pero no tenía aire acondicionado, no había luz por la noche en los pasillos. O sea, era una cosa
tristísimo. Y la tercera y la cuarta, que se ha hecho en Sequoia, con las instalaciones con Netflix ahí al lado. Bueno, aprovecho para enseñaros, voy a compartir la pantalla, perdón. A ver. Aquí. Os voy a enseñar unas fotos. Bueno, esto es mi sala. Trabajamos, algunos de los montadores, no todos, pero trabajamos con 3 monitores de trabajo y 2 de señal de vídeo. Si, como veis ahí a la izquierda, hay un monitor que tenemos vertical, perdón, que es para poder usarlo, tener el bin abierto con el picture, con el fotograma de cada secuencia, porque tenemos más bloques que tomas y nos permite de un vistazo ver qué es lo que tienes. Luego tenemos un timeline enorme porque hay veces trabajamos hasta con 20 pistas y para poder verlo todo necesitamos mucho espacio y además color por tramas. Eso hace que tú de un vistazo también puedas ver qué separación hay entre las tramas diferentes o lo que quieras marcar o separar o personajes, lo que te venga bien. Tengo una consulta Dime. sobre eso, Raúl. ¿Van separando las tramas por color en el bin? ¿La trama de cada personaje? ¿Cómo es eso? Como partes parte del diferente o del ADN también de La Casa de Papel son los paralelos, es muy útil el hecho de una trama concreta que pues el hangar lo pones en rojo y luego cuando lo distribuyes en el timeline ves qué partes de hangar tienes y que si está compensado o no, si tienes muy cargada una parte que otra, y te permite de un vistazo simplemente enterarte de dónde están las cosas, también para ir a donde están. A mí nos resulta muy práctico, vamos. Creo que... Raúl, perdón, me quedé con cuando hicieron la reducción de capítulos para Netflix, ¿los hicieron también ustedes? Es un trabajo que hizo David Pellegrín y Jesús Colmenar. Fueron cortando, hay más número de capítulos, la numeración no coincide y tuvieron que reestructurar algunas cosas y encontraron fórmulas muy interesantes. No, hay un debate, o sea, entiendo que no todo el mundo ha visto los dos, pero cambia un poco la manera de entender la serie si la ves en 50 minutos. No es lo mismo. Es que aquí yo creo que fue una gran incomprendida porque en el fondo no estaba pensada para el espectador de televisión. El espectador ha cambiado mucho estos años y con la llegada de Internet se ha vuelto, por ejemplo, mucho más laxo con la calidad de la imagen. Yo recuerdo al principio trabajar con un vectroscopio y ver que la señal no te pase de 1 voltio y tal, y se cuidaba mucho más, y de repente con Internet, pues ya los pixelados, depende qué tal, les ha dado un poco más igual la imagen. Y con la llegada del streaming se ha acercado el espectador de casa al espectador de cine. Siempre ha habido como una especie de estigma de la ficción en televisión, porque no es lo mismo que una peli, claro, ni tiene el mismo presupuesto, ni se le dedica el mismo tiempo. Pero es que también era una cuestión del espectador. El espectador en casa no tiene la misma atención que cuando vas al cine. Y no se le podía exigir eso. Entonces, la ficción televisiva tenía que hacer un producto a lo mejor un poco más blando para subsistir. Y con la llegada del streaming eso ha cambiado. La gente que quiere ver la serie busca un momento para ver la serie y está atento completamente. Y eso ha hecho que en el caso de España se pueda producir y hacer obras que antes eran impensables, porque solo tenías a las cadenas nacionales. Ahora tu nicho, aunque sea mínimo, está en muchos sitios y te puedes permitir el lujo de hacer una serie mucho más loca o una serie que no... Entonces yo creo que La Casa de Papel, en ese caso, Alex, fueron como un poco visionarios. Era una serie que no estaba destinada, o sea, no tenía por qué haber sido en la televisión. O sea, llegó un poco pronto, okay. Yo creo. Perdón. Bueno, el timeline. Y hay una cosa que me parece importante, que es esto, que es el living room, que es lo que hablábamos antes del montaje colaborativo. Nosotros después de comer pasamos no mucho tiempo aquí, parece que no trabajamos, pero tomamos el café aquí y en este sitio hemos descubierto muchas soluciones para problemas que teníamos en sala. El hecho de estar ahí sentados hablando de lo que nos gusta, porque en el fondo hablábamos de lo que estábamos haciendo,
hacía que cuando nos íbamos a sala tuviéramos en muchas ocasiones muchas más respuestas que si nos hubiéramos metido directamente a sala. Yo quiero insistir en que para mí es muy importante que haya un entorno laboral bueno en este caso, porque es una cuestión creativa y hace que tú estés mejor y que toda la energía positiva yo creo que se proyecta en el producto y hace que al final salga mejor. Aquí no hay egos, no es una competición, no hay rasgos, somos iguales y se trata, o sea, hay como una especie de pique sano. Tú de repente te llaman, oye, puedes ver esto y tal, entras allí, la ves, y dices, Dios mío, qué secuenciote. Y cuando vuelves a tu sala estás diciendo, tengo que dar una vuelta a esto. Y están todo el rato en una dinámica de, hay que darlo todo. O sea, si te baja aquí un poquito y encontrar la manera para que esto no baje aquí un poquito. Y lo bueno de tener a gente, o sea, al lado de esta gente es que levantas la mano y tienes ayuda y por lo general muy certera. Perdón. No, creo, a ver, el timeline. Este es el equipo, faltan algunos, pero este es el equipo de montaje de La Casa de Papel, la tercera y la cuarta temporada. Empezando por la izquierda, Patrick Rubio, David Pellegrín, yo mismo, Miguel Burgos, Raquel Marraco, Luis Miguel González Viedman y Regino Hernández, que son unos chulazos. Vale, y dicho esto. Uno de los chicos del público, Juan Pablo Campo, pregunta, cuando estabas hablando de un poco de cine, si los trabajadores de cine y de series son los mismos o se cruzan. Si los trabajadores de series de cine son los mismos o se cruzan. Quiere decir que si la gente que trabaja en series puede trabajar en cines y viceversa, si pueden ir de un sector a otro. Pueden ir, pero hasta ahora no era muy usual. La mayoría de los montadores de series montábamos series y los montadores de cine montaban cine. Ha habido gente que sí se ha cruzado, nos hemos cruzado y creo que cada vez estamos más cerca de eso. El equipo de rodaje se mezcló mucho antes, cada vez está más mezclado y creo que la tendencia es esa. Sobre todo, ya no hay tanta diferencia entre los dos mundos, más allá de los presupuestos y de los tiempos. Al final la técnica es muy similar. Y lo que ha hecho ver, yo creo, esta explosión en la Casa de Papel, de la Casa de Papel internacionalmente, es que en España, por eso entiendo que se ha venido Netflix aquí a montar el centro europeo, porque en España técnicamente hay gente y creativamente hay gente muy buena. Y hay espacio para crecer y se trabaja muy bien. Entonces, creo que ha venido esto para cambiarse, o sea, para cambiar, y que hay una proyección importante ahora mismo para lo audiovisual. Sobre todo porque es un poco, mira, este es el ejemplo, estamos saltando un poco el charco. Tu trabajo tiene reconocimiento internacional y puedes acceder a más trabajos y eso va a ser, yo creo que va a ir rodando, porque hasta hace poco no había tanta producción y estaba como muy copado, no siempre trabajaban un poco los mismos. Al abrir el mercado va a poder entrar más gente, yo creo. Okay. Bueno, sí, podemos ir mutando a vis a vis un poquito la charla. Sí, nos estabas por mostrar, porque la primera película de pregunta que te íbamos a plantear de Vis a Vis era un poco de la parte técnica. Vi que tenías un graph ahí del sistema de edición. Sí. No quería llevármelo muy a lo... Perdón. Ahí, esto es. No sé si cómo quitar de la derecha... Bueno, básicamente es el workflow de trabajo Espera, voy a salir de aquí para que se vea mejor. De La Casa de Papel. Se graba... las tarjetas se pasan a unos discos duros que ya en grabación se hace una copia de backup para que vaya parte a Pigmento y parte se vaya a trabajo en Vancouver. Y de ahí se saca... se trabaja en proxy, se trabaja en baja en ISIS, en un servidor con los Avid conectados. Trabajamos tanto en Vis a Vis como en La Casa de Papel, trabajamos con Avid. Y hay un sistema de comunicación que se usa en La Casa de Papel, que es el PIX, que es el sistema a través de la plataforma a través de la que se mandan los archivos, que es por seguridad, no se manda por WeTransfer ni cosas así. Perdón. Y ahí se muestran a la derecha las diferentes etapas del corte.
Primero hay un corte del editor, que es un poco, o sea, antes que eso estaría como el corte de guión que hemos hablado antes, que es un corte de entendimiento, o sea, para entenderlo. Luego hay un editor del corte, un corte del editor, perdón, que es el que le enseñamos al director. El director hace otro corte que se enseña a producción ejecutiva, y producción ejecutiva da sus cambios, y eso es lo que se manda a Netflix, que tiene como 2 rondas de corte. No sé si lo he explicado bien o no sé si tampoco tiene sentido ponerme un poco más técnico, ¿no? No, pero nos ayuda, y sobre todo ver que se usa el Nexus ayuda a entender cómo se hace la parte colaborativa del trabajo, cómo están todas las islas conectadas y pueden... ¿Qué trabajan? ¿Sobre bins compartidos? ¿Hay algún bin a donde van mandando los armados de las escenas para que lo tome otro editor? O sea, hay como un protocolo establecido de nombres de bins y tal, pero por lo general, como tú tienes un bin de montadas, que es ahí donde se tiene que tirar las secuencias que hayas montado, pero hay muchas veces que ni siquiera te da tiempo, que tú tienes tu bin de trabajo, estás trabajando ahí con la secuencia, y cuando la tienes acabada la llevas al bin master de secuencias, perdón. Pero eso, hay muchas veces que te renta más, si tú estás llevando el capítulo, ir a hablar con el montador y ¿dónde la tienes? Aquí, esta versión. Y lo pones y ya está. Porque al final hay muchas veces que se trabaja, en el caso del el octavo capítulo de la tercera temporada, éramos los 6 montadores en sala, cada uno con una parte del capítulo, y el director allí, le faltaban los patines, entrando a cada sala pidiendo cosas y luego reuniendo, viéndolo, bueno, vamos bien, hay que cambiarlo. O sea, fue bastante divertido, la verdad. Bueno, lo quería trasladar un poco a Vis a Vis, entendiendo que los sistemas son iguales, porque yo he visto igual una diferencia, que en el Oasis contabas que tienen los 8 guiones ya, y siento que tienen como una realización un poco más compacta, más llevada a lo cinematográfico, por lo Sí. menos que las primeras temporadas de Vis a Vis. Sí, yo creo que también Vis a Vis ha sufrido los ecos de lo que estaba pasando, porque el equipo de la primera y segunda es gran parte de los que se fueron a hacer La Casa de Papel. Y la tercera y la cuarta también vino equipo de La Casa de Papel, y la gente que estaba en Vis a Vis, que también había evolucionado, porque en sí todo había evolucionado. Entonces, entre la primera, la segunda y la tercera y la cuarta, creo que hay un gran salto. Y entre la tercera y cuarta y la quinta también, que no es mejor ni peor, sino que creo que se nota un poco que los equipos estaban en puntos diferentes. Y también, bueno, hay muchas diferencias entre series, pero también en la quinta temporada, desde creación de guión, se quería hacer una cosa especial para despedirse de algo que fue icónico y con algunos personajes que van a pasar yo creo que van a pasar a la historia de la audiovisual aquí en España: la Zulema, Nairobi, Maca. O sea, hay gente, personajes muy gordos en esa serie también. Vale. Hay una pregunta, perdón, acá de Pau, que es si en Vis a Vis, cuando están las partes de las entrevistas, mirando a cámara de las chicas, eh, que tiene un estilo muy diferente al resto, a la narrativa de los capítulos. ¿Eso algo que Sí, venía hasta de guión? ¿Lo fueron? sí, es una propuesta de guión que lo tenía claro, que estuvo muy bien, creo que fue muy acertada, porque daba también identidad de marca y hacía diferencial la serie, y servía muchas veces para conseguir el mood de los personajes en muy poco tiempo, porque al tener a los personajes en la parte del documental como más abiertos, pudiendo hablar de su vida, de repente con 2 cachitos que usaras del documental podía perfectamente al espectador hacerle entrar en la secuencia en un punto que, si lo tuvieras que construir de cero, costaría mucho más. Entonces, había algunas líneas escritas en función de lo que iba a servir para el capítulo, que hubiera relación entre las tramas de documentales y las tramas de ficción cruda, vamos. Y luego, en ese mood, se grababan a las actrices diferentes cosas que luego los directores y las directoras usaban para apretar más el capítulo o abrirlo en algunos momentos, que en momentos de mucha tensión, que puedas permitir, o sea, que te permite meter una historia que haga que todo desengrase y que fluya mejor. Okay. Genial.
Bueno, sí, a mí me llamó mucho la atención porque además tiene otro código, pueden saltar del eje y cosas que Mm. narrativamente en la ficción no las están Sí, haciendo. el eje está muerto. Ah, gracias, ya la tengo acá ante esta discusión y Sí, es como dato curioso, yo no tuve formación específica y cuando empecé a trabajar no sabía lo que era el salto de eje. No sé. Lo que pasa es que de concepto no me lo saltaba porque para mí era lógico, pues viene por aquí, pues va para allá. No me planteaba que existiera un nombre para eso. Y uno de los días una realizadora vio una cosa que te ha saltado el eje. Yo no sabía qué era eso. Entonces no sabía qué me estaba contando. Entonces intenté pasar desapercibido y ya cuando se fue me puse a buscar y ya me informé de el salto de eje. Y estuve durante mucho tiempo condicionado con eso. O sea, de repente de no planteármelo y hacerlo bien, a estar todo el rato y me salto el eje. Y ahora ya volvemos a lo del espectador. El espectador ha cambiado mucho. O sea, tanto que yo creo que ahora mismo se han juntado mucho las líneas para considerar algo broadcast. Creo que el sonido, por ejemplo, se ha vuelto extremadamente importante. Tú puedes tener un plano que esté desenfocado, movido, tal, porque es lo que digo, todo el mundo ya graba con los móviles, ha visto cosas en internet, pero sin embargo, si no se le entiende al personaje, pierdes comprensión. Entonces, yo pongo mucho el énfasis en el concepto de audio. No es lo mismo presentar una obra trabajada en sonido y tal, que por supuesto respeto para la gente de sonido, que luego hacen un trabajo impagable en dos días, porque tienen muy poco trabajo muy poco tiempo para trabajar, como casi todos los departamentos. Pero nosotros ponemos el acento en eso muchísimo. O sea, sí se trabaja de niveles, además, sobre todo cuando es la exposición para producción ejecutiva, porque con la dirección todavía, con los directores todavía te puedes permitir algunas licencias. Pero cuando viene el cliente, por así decirlo, Netflix en este caso, tiene que ser perfecto. O sea, desde que se sienta hasta que se enciende la luz, por supuesto con las luces apagadas y todo enfocado en lo que tiene que estar, la experiencia de esa persona tiene que ser maravillosa y tiene que salir de ahí igual de contenta que si lo ve en emisión. Y eso creo, o sea, hay muchos montadores con los que he hablado que no son partidarios de eso porque no forma parte del trabajo del montador. Pero los tiempos están cambiando y hay algunas producciones que he perdido más tiempo buscando músicas que montando directamente. Porque... Ok, te hago perdón, una pregunta a partir de eso. ¿Con la imagen hacen lo mismo? ¿Hacen efectos temporales? ¿Hacen correcciones de color básicas aunque sea? Sí, ¿O no? o sea, tenemos que tener mucho cuidado porque en la misma forma que digo que Amoedo es un maestro, hay que llevar pies de plomo porque mima la imagen hasta el infinito. Entonces puedes ampliar las imágenes, pero hasta un punto, depende de qué tratamientos, que tienes que hablarlo con él, porque tú puedes decir que vaya en rojo, que está muy bien que lo decidas, pero hay que hablarlo con él, porque él tiene voz en esas cosas. Pero sí, por lo general sí se intenta, si hay un plano que está un poco más quemado o lo que sea, tocarlo todo. O sea, lo que es importante para nosotros no que el espectador, el cliente en ese caso, que no pierda la atención. ¿Sabes? Que no falte una llamada a la puerta y no se entere por qué ha pasado o qué, o una llamada de teléfono que no te cuesta en el fondo poner un timbre de teléfono y si no está, pues puede hacer que no se entienda bien la secuencia. Entonces, Claro, entiendo, perfecto. Y eso, una vez que lo compaginan, te iba a hacer la misma pregunta, una muy similar, sobre Vis a Vis, que hizo Martina sobre La Casa de Papel, porque vi que se usan bastantes efectos de audio también para generar cortes a negro, flash acelerados, quizás sí, algún momento dentro de un slow. Eso se va planteando todo en la isla y eso después se traslada a la gente de postproducción de sonido. sí, Eh, sí. entonces, si hay 5 editores y todos ya tienen quiero creer que tienen un orden más o menos de trabajo para no volverlos locos y demás, y Sí, después, ¿qué trae ese trabajo de postproducción luego? sí, ahí yo desde aquí quiero reconocer el curro que hay tanto del sonido como de los músicos, porque hay muchas veces que se lo ponemos muy difícil porque has elegido una música que va a hacer que sí o sí el músico tenga que componer algo en esa clave. Entonces hay muchas veces que esa relación es complicada.
porque es verdad que ellos no tienen tiempo para hacer muchas cosas o para hacer todo lo que les gustaría, y hay veces que les viene bien tener esas pautas, pero hay muchas veces que te metes un poco en los demás departamentos, porque si tú has usado un RAIS concreto o un efecto concreto, lo has hecho por algo. Entonces sí, aquí hay un intento de mantener por lo menos la línea de lo que se está trabajando, pero luego cada departamento toma sus decisiones. Hay muchas veces que Manel o Iván, que son los músicos, sacan una canción completa, ponen otra que es completamente diferente y levantan lo que tenían y está mucho mejor, y ellos han visto cosas que tú no has visto. Entonces, yo sí que creo que el trabajo o sea, el que esté todo el mundo pensando en que hay que darlo todo, y que no se planteen si molestas por quitar una cosa o si dejas de molestar, sino que es una cuestión de mejorar, eso se nota. Yo creo que hace que al final el producto pues pase lo que pasa, que se haya convertido en un tiro La Casa de Papel. Y Vis a Vis a diferente rango, pero a mí me parece también que es una producción de éxito y que tiene una legión de fans. De hecho, es muy curioso el hecho de que la propia María Amarilla, los fans de la serie, levantaran la segunda y tercera, la tercera y la cuarta temporada, perdón, que en principio no se iba a hacer. Sí, sí. Mi esposa pertenece a eso, sí. Nos había colado una pregunta, se nos había perdido, mejor dicho, sobre cuando estabas contando la cantidad de cortes que tenían con La Casa de Papel, el corte del editor, el corte del director. Eh, ¿Hay una versión? ¿Hay un corte del editor, un corte del director o puede haber más? No, o sea, puede haber varias. Tú hasta tener un corte definitivo como montador puedes tener varias versiones, porque hay muchas veces que te tiras a la piscina y no funciona. Y tienes que recular e ir a otro sitio y, Pero y me parece que la pregunta era a versiones. versiones. Sí. Es que no hay mucho tiempo para muchas versiones. Por lo general, el director, que suele estar rodando mientras que tiene que ir a montaje, tiene las horas contadas. Llega, lo ve, dice por dónde quiere ir y por lo general en muchas ocasiones se tiene que marchar. Entonces no hay tiempo de modificar. O sea, lo bueno que tiene es que es un equipo que está muy engrasado, que nos conocemos desde hace mucho y por lo general sabemos qué es lo que quieren. Entonces te lo piden y es relativamente sencillo llegar a eso. No, se suele intentar ir a tiro hecho porque no tenemos tiempo. En Vis a Vis se organizaban de manera similar a La Casa de Papel, con la cantidad de editores, porque en algunos estabas tú solo, en algunos había... 5 editores en la primera temporada y de repente en el Oasis era como más contenido y quizás tú hacías el último, y en la tercera y cuarta también vi que había capítulos más con un solo editor. Sí, Vis a Vis también, al ser más pequeña, tanto de presupuesto como de pretensiones y tal, incluso, ha sido como una especie de cosa mixta en función de los momentos. En el caso de Oasis, que es la más reciente, el hecho en sí de también tener los 8 guiones hizo que fuera más sencillo atacarlo y que se pudiera hacer con menos montadores. Que luego nos tuvo que ayudar, o sea, teníamos a Maite, que es la ayudante, también montando cosas y se encargó de los resúmenes que antes, antes, para mí una de las cosas maravilla del Vis a Vis son los previos y los coming soon, que esas cosas que se van a negra con los carteles, que fueron creación o sea, esas cosas por lo general se deja en manos de montaje. Si hay que hacer un previously o un coming soon, si no hay nada, empiezas a trabajar sobre ello y lo que salga se muestra y si gusta, pues se tira por esa línea. En ese caso, en el caso de Vis a Vis, fue David Pellegrin el que creó esa línea, que yo cuando vi el primer capítulo que en casa, en el sofá, y vi esa manera de contarlo, me pareció o sea, que también de montaje se estaban haciendo cosas muy potentes. Era una marca que diferenciaba bastante. En el caso de Oasis, esas piezas las hacía Maite, la ayudante, y se tuvo que incorporar un tercer montador, Arturo Barahona, conforme nos fuimos acercando al final, porque al final siempre todo se complica. Y es un Cristo.
Yo nunca he trabajado en un proyecto, salvo que sea cortometraje o algo así, con menos de 2 montadores. No sé lo que es eso. Muy En interesante. ficción. Claro. Sí, sí, entiendo. Están preguntando, bueno, hay varias preguntas. ¿Cómo es el rol y la relación con los ayudantes de montaje en los diferentes proyectos? ¿Qué incidencia tienen? ¿Qué hacen? ¿Y cómo se Pues, relacionan ustedes? pues es curioso porque forman parte del departamento de montaje, tienen una serie de tareas que cumplir, pero sigue siendo un igual. Está presente tanto Patricia, perdón, en La Casa de Papel, como Maite en Vis a Vis. Forman parte en la medida de lo que se puede del visionado y se les escucha y aportan, igual que los montadores, porque se trata un poco de eso, de que todos estemos, si se puede tener tiempo para ver lo que todos opinemos, porque siempre hay algo que tú has visto que yo no he visto y si yo prefiero tener tu información. Y es gente además que son montadas, en este caso son dos ayudantes que son montadoras, que hacen trabajo de ayudantía porque son perfiles de montadoras técnicas, pero de facto ya podría, bueno, de hecho Patricia ya está en montaje directamente y Maite le pasa un poco lo mismo. O sea, si no estoy yo, podría sustituirme Maite. Ok, ¿sientes que ahora con lo que está pasando con las series y todo en España es un camino posible llegar de ayudante a montador de series? Porque supongo que se sigue expandiendo un poco la cantidad de producciones y Sí, apareciendo. sí, yo creo que ahí influyen dos factores. Está el factor de que cuando tú entras en un equipo y funcionas en un organigrama, por lo general te cuesta mucho salir de ahí. Entonces, si eres un buen ayudante, nadie quiere sacarte de ayudante. Entonces, yo por lo general, siempre que he trabajado en equipos, para mí ha sido al contrario. O sea, creo que hay que intentar ayudar a crecer a todo el mundo y no pararles, porque por lo general eso conlleva que al final ese ayudante o esa ayudante, bueno, aquí no hay problema de géneros, esa persona que está haciendo la ayudantía se te va a ir a otro sitio donde o le van a pagar mejor o le van a dar la posibilidad de montar. Entonces vas a perder las dos cosas, vas a perder al ayudante y al montador. Entonces es ridículo. De hecho, por ejemplo, Verónica Cayón, que es una de las mejores montadoras, a mi gusto, a mi modo de pensar, una de las mejores montadoras del cine español y de ficción española, era digitalizadora en Los Hombres de Paco cuando yo entré de montador. Y era una montadora que estaba ahí y cuando le dieron la oportunidad, pues se ha convertido en una bestia. Entonces yo sí que creo en eso. Creo que es muy importante cuidar el equipo, el ambiente, tener en cuenta esa cosa que se dice de que el equipo pierde por la persona más débil. Entonces no se trata de adivinar quién es la persona más débil y pararla. Al contrario, es darle todo lo que puedas para que estemos todos lo más cerca posible y seamos un equipo estanco y todo el mundo esté en el mismo sitio. Y hay una frase que viene desde Los Hombres de Paco, que es que somos un puto equipo de remo. Tiene que ser, tenemos que movernos todos a la vez y teniendo en cuenta hacia dónde vamos. Y cuando juntas esas sinergias, pues eso se puede hacer La Casa de Papel en 2 semanas y media. Que no es así porque, a ver, no se hace en 2 semanas y media de equipo, que somos montadores, a ver si llega esto a oídos de un productor y dice, 2 semanas y media. No. Sí, hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones. Raúl, uno de los chicos, Jonathan Smeke, pregunta si los asistentes son parte de las charlas post-almuerzo cuando están buscando soluciones a problemas de Sí. la historia. Sí. O sea, ambas son perfiles muy fuertes y por lo general yo en los equipos en los que he estado pasaba esa cosa, o sea, hasta el digitalizador. Es que, sobre todo porque se produce, no es un poco, o sea, no es como el concepto de actor en teatro que tienes ahí a alguien esperando para salir a ocupar tu puesto. Pero de alguna manera, a mí sí me gusta creer, no es que seamos sustituibles, pero sí me gusta creer esa cosa de, pues yo hoy, si no puedo llegar, tú puedes acabar lo que yo estoy haciendo. ¿Sabes? No, porque somos un equipo, hay que generar un espacio de trabajo en el que yo no sea insustituible, en el que a pesar de que yo no esté, todo siga funcionando. No en el tiempo a lo mejor, pero sí que
que estemos blindados, ¿sabes? Que mirar en pro de la producción, esa cosa de que nos pasa muchas veces cuando entras en una producción nueva, que tienes que hacer el workflow o el calendario, que tú ves el calendario y dices, no llegamos, es imposible. Entonces, tú ya empiezas a poner tu cabeza en cómo hacer para que este calendario cuadre, ¿sabes? Y estructuras el departamento en función de eso. De ahí, por ejemplo, lo del el montaje, el primer corte de guión en 2, 3 días, 4 días, que tiene que estar lo antes posible para ver cómo atacar eso. En el caso de Oasis, yo creo que si no hubiéramos tomado esa fórmula, con el número de montadores que éramos, no se hubiera podido sacar. Tendrían que haber venido más montadores y hubiera sido otro tipo de producto. Tenemos varias preguntas. Hay varias preguntas, pero Guille, no sé, tenés un par más, ¿no? Sobre Vis a Vis. Quiero seguir un poco con el temario, pero quiero ver si puedo incorporar. Lo del recurso de las pantallas a negro ya lo has contado, Raúl, pero la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo me gustaba el final de la 4ª temporada de Vis a Vis. Creo que ayuda mucho, le encontraron una vuelta a los créditos para que narren. Eso me pareció muy novedoso y creo que está buenísimo, que ya lo has desarrollado un poco. Queríamos hablar un poco, y algo se fue trasluciendo durante toda la charla, si vos crees que hay un lenguaje, ahora a partir de las nuevas series, si hay un nuevo lenguaje audiovisual, porque no es cine, no es televisión, es algo que está permeado por las dos cosas, y cómo ves, si eso está en evolución ahora, cómo ves con la industria que estás trabajando, con la aparición de no solo de Vancouver, sino que cada vez hay más series y demás. Y ahora hay más plataformas. Sí, de hecho sale ahora ha salido una plataforma que es para formatos cortos, de 7 minutos me parece, y solo para móviles. Sí, yo creo que ha ido, o sea, en España llevábamos un retraso a mi modo de ver con el mundo anglosajón en narrativa, llevábamos un cierto delay y estábamos todavía haciendo sitcom como muy sin preocuparnos demasiado de la técnica. Ha habido una evolución rápida en ese aspecto y ahora creo que hay un nivel de acabado por lo general bastante bueno cuando se les permite la producción. Pero creo que también están llegando nuevos lenguajes. Por ejemplo, yo estoy un poco preocupado por el concepto musical, porque hasta ahora yo tenía más o menos claro el espectador al que íbamos dirigido, qué cosa musical ofrecerle. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, tengo la sensación de que necesito empaparme más de lo que está escuchando la gente más joven para poder entender qué es lo que les puedo ofrecer o qué les puede atraer y el por qué. Entonces, creo que está cambiando todo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora están entrando con fuerza con la llegada de Instagram, por ejemplo, que condicionó más allá de los móviles el formato en sí de cuadrado y de 1 minuto, y no linkado, sino ingestado a través de la propia plataforma, que ahí ha pegado con fuerza el concepto del corte por transición, que hay un sector de gente que tienen una manera de contar las cosas a través de o con transiciones que han generado, yo creo, una narrativa diferente que es, desde mi punto de vista, muy interesante para ver y aplicar. Por lo general, en los productos más mainstream se tiende a ser más conservadores. Hasta que ese lenguaje, por ejemplo, entre en La Casa de Papel, creo que, o en una serie de ficción así de este nivel, creo que tardará un poco, pero creo que sí que se está evolucionando la manera de contar las cosas. TikTok, o sea, la gente también está aprendiendo a sintetizar, a lanzar un mensaje. En España al menos no había esa cultura de que tú proyectas una imagen, ahora con las redes ha venido más, pero tienes que aprender a manejar el lenguaje. No es lo mismo contar una historia en Twitter que en un blog, que en Instagram, que en TikTok. Cada medio tiene su lenguaje. Entonces, ha evolucionado, yo no creo que tantísimo, pero sí que creo que vamos a sitios curiosos. Raúl, había una pregunta que también nos quedó ahí colgada, que era sobre la música que usaban en La Casa de Papel. ¿Ustedes tenían como un catálogo de músicas licenciadas? ¿Podían elegir lo que quisieran de la librería del mundo?
ahí también ha pasado un proceso curioso, ¿no? A lo largo de los años. Por lo general, nosotros en las series, o yo por lo general, tengo un disco duro con músicas y con efectos. A cada proyecto que llego los cargo y uso esas músicas como referencia, que luego el músico compone otras cosas y tal. En el caso de La Casa de Papel, o tienes unas músicas de librería que puedes usar, usas de esa librería y ya se puede quedar. En el caso de La Casa de Papel, es una serie que subió el presupuesto y entró esa magia que es poder usar músicas originales. Porque hasta ahora, en la mayoría de las series que yo he trabajado, era muy difícil conseguir, sobre todo depende de qué canciones. Entonces, hay muchas músicas que vienen de guión. Luego hay otras músicas que vienen de dirección, otras músicas que vienen de montaje, que se ve si funcionan y si funcionan se proponen para comprarlas. Hay un trabajo detrás de gestión de derechos y si se puede conseguir y hay presupuesto, se pone. Luego, en el caso de La Casa de Papel, en la tercera y la cuarta temporada, teníamos ya las músicas compuestas para de la primera y la segunda para usar de referencia y conforme íbamos avanzando los capítulos íbamos teniendo las que iban llegando de los capítulos anteriores, que lo teníamos también para poder trabajar con ello. Pero vamos, yo soy muy fan de las librerías. La verdad es que creo que hay que buscar, hay que echarle horas, pero por relativamente poco dinero hay cosas muy potentes en las librerías. O sea, yo he disfrutado muchas noches buscando ahí músicas porque de repente encuentras un filón y te llevas al curro. Hay 9, 10 canciones para trabajar, que es muy guay porque tener ya la música para hacer lo que quieres contar te puede condicionar, pero también te puede ayudar mucho. ¿Y cómo negociaban si había 2 editores que usaban la misma música en un capítulo? ¿Cómo lo decidirían? Pues con navajas en la calle, salíamos a defenderlo. No, al final, alguna vez se ha dado, o sea, pasa mucho eso que estás trabajando con una música, sobre todo en particular, hay 3 enfermos de la cabeza en La Casa de Papel, que son yo el primero, por supuesto, David Pellegrini y Luismi, que siempre trabajamos con un volumen muy por encima de nuestras posibilidades. Trabajamos en salas aisladas, que son una maravilla, la verdad, pero aún así escuchas. Y hay veces que te pasa eso, que vas a ir a tu sala porque has ido al baño, has ido a fumar o lo que sea, y escuchas una música en la sala de al lado y te metes ahí como perrete, esta musiquica, ¿no? Y ya intentas, si te va a venir mejor a ti, estás ahí, oye, hombre, es que mi secuencia es más importante, ¿sabes? Y al final se produce una charla que mágicamente, por lo general, ocurre eso, que de repente, pues aunque la hayas elegido tú, dices, no, hostia, pues es más importante, o sea, va a funcionar mejor en tu secuencia y ya te buscas tú una. También pasa muchas veces que tienes músicas y te vienen a preguntar, ¿tienes algo bossa nova para...? Pues mira, y nos vamos pasando. Estamos todo el rato intentando darnos información y mantener, o sea, y estar compartiendo recursos todo el rato. No se trata... Me pasó en una producción, que no voy a decir ni el nombre de la producción ni el nombre del montador. Un montador que vino con sus propios efectos y sus propias músicas, que tenía acceso por supuesto, a la serie, pero que no quería compartir sus efectos. Porque me parece bien, o sea, que decir, tú los has pagado, tú los tienes ahí, pues... Pero, chico, o sea, ¿por qué? Sobre todo porque estás usando nuestros efectos. Si no usaras nuestros efectos, pues a lo mejor lo podría entender, que eres muy loco y te gustan los efectos tuyos que están a 48 hercios y tal, no sé qué. No, es que soy una persona egoísta y esto es para mí y lo tuyo para mí también. Entonces, ese tipo de actuaciones, por ejemplo, a mí no me gustan. Creo en la intimidad y yo no reviso los bienes de los compañeros, por ejemplo, si no me dan permiso o cosas así. Pero creo que hay que compartir tanto el conocimiento como las herramientas que tienes, porque si no, no es una batalla justa. Si yo entro a la serie y tú no has llevado música, si yo sí, no te digo nada, y cuando viene el director ve tu capítulo sin música y el mío ahí, todo acabado, está feo. No, además, eso es que no se trata ni de mí ni de ti, se trata del capítulo. Entonces, chico, pues coge todos los efectos que necesites, pero vamos, no quiero seguir así, no mola, no mola generar, o sea, puede haber distensiones externas, puedes tener un problema con producción ejecutiva, con dirección, con cualquier departamento, pero mola que eso no afecte al grupo, o sea, mola que el montaje sea sólido, porque nosotros somos
no tenemos tiempo para o sea, tenemos tiempo para equivocarnos, como todos, y nos equivocamos, pero somos un reloj de cucú, tenemos que serlo. No podemos permitir el lujo de hacer perder a color un día o hacer perder a sono un día, no podemos. Si se tiene que entregar el 19, tiene que estar el 19. Entonces, es importante que no nos distraigan. Vienen, tienes la movida, lo que sea, lo disolvemos y a currar. Okay. En el corte, Guille, ¿querés? Sí, quería ir a una pregunta un poco más general. Estoy viendo en el otro monitor mi machete de preguntas, perdón. Yo quería preguntarte de tu experiencia, ya hace más de 20 años editando, pero también hace casi 15 años con las series. ¿Qué puedes recomendar a ayudantes que están empezando o incluso a estudiantes que quieren dedicarse al montaje en series? ¿Cuáles te parecen que son buenas maneras de aprender y qué cosas de tu vida quizás incorporas a tu trabajo? De tus lecturas, bueno, escuchar música, te entiendo. Sí, ¿Qué te parece? yo mirando atrás creo un poco que lo que me ha llevado a donde estoy es currar muchísimo, de estar en 2 producciones a la vez, de tener 3 trabajos incluso, trabajar 2 producciones a diario y el fin de semana en otra cosa, y el ser curioso. A mí me gusta estar al tanto de lo que pasa, me gusta informarme, pues ahora ha salido, o sea, ahora está el DaVinci, o sea, de repente los recursos que tiene DaVinci para montar son interesantes, pues me bajo el DaVinci, pruebo, monto con él, porque me gusta estar activo, creo que es importante como putearte mentalmente de alguna manera, por decirlo de alguna manera. O sea, a mí me gusta trabajar en Mac, pero luego también trabajar en PC para descolocarme, me gusta trabajar en Premiere y en Avid, me gusta trabajar en Final Cut. Creo además que la herramienta nunca ha de ser un problema. Yo no he rechazado nunca un trabajo por no conocer la herramienta, porque creo que lo importante realmente es la persona que está montando, no la herramienta. La herramienta, el corte es el corte. Será más difícil, estará aquí el botoncito que tú necesitas o lo que sea, pero solo necesitas encontrarte, sentarte frente a la máquina, tener unos días para encontrar dónde está todo, pero va a llegar un momento que la curva de aprendizaje es relativamente pequeña en el que vas a poder manejar la máquina lo suficientemente rápido como para que sea rentable. Entonces yo sí animaría a trabajar. No hay un debate abierto muchas veces en este mundo que es el concepto este de trabajar gratis o no. Yo no creo que se trate de trabajar gratis o no. Creo que se trata de querer formarte y de trabajar en cosas que te motivan. Yo, por ejemplo, he intentado trabajar en muchos departamentos. He sido cámara, he hecho cosas de sonido, he hecho cosas de producción, he hecho cosas de dirección. Quiero estar en todas partes porque creo que entender todos los departamentos, cómo trabajan y qué es lo que hacen, te ayuda a entender mejor, a aprovecharlos mejor. Yo me he encontrado muchas veces con gente que no sabía qué era montaje. Si yo no quiero que sepas quién soy yo, ni mi departamento, si lo que te digo es que si no sabes qué es lo que hacemos, lo mismo no sacas todo el partido al producto, porque no tienes en mente montaje, con lo cual hay un departamento que se te ha olvidado. Y eso es importante. O sea, hay que tener una visión global y saber un poco eso porque creo que te ayuda. Y sobre todo estar trabajando todo el rato, todo lo que puedas hacer, donde te puedas meter, mejor. Que no sabes de trailers, pues a hacer trailers. Que además ahora se ha producido un fenómeno que creo que ya sí que está al alcance de casi todo el mundo, en los países con más o menos recursos, el hacer lo que quieras, tío, con un móvil. Ni siquiera necesitas un ordenador para montar, el propio móvil vas a poder montar. Entonces, intenta encontrar tu narrativa, qué es lo que te gusta contar, cómo te gusta contarlo, en qué departamento quieres hacer eso, porque al principio es fácil que no tengas claro si quieres trabajar en montaje o quieres trabajar en cámara o dirección o de atrezo o lo que sea. Pero sí, el hecho de trabajar va a hacer que te encuentres en contacto con cosas diferentes y que te haga encontrar un camino y que además vayas haciendo una especie de red de contactos que conozcan tu trabajo y que quieran contar contigo. O sea, yo creo que sobre todo trabajo. A colación de los tiempos que caen, me gustaría meter también un poco el concepto teletrabajo, igual que os he dicho lo de gratis o no gratis. Y por lo general, yo creo que lo suyo es recibir
un beneficio por un trabajo, es un intercambio, pero no siempre se puede dar. Yo he trabajado en varios cortometrajes en los que no era posible y he trabajado muy a gusto. En el caso del teletrabajo, ahora se está produciendo esa cosa y va a venir, entiendo que va a ir a más con lo del 5G, que es muy atractivo ese rollo de, pues lo hago en casa y tal. Vale, es guay. Yo he trabajado mucho en casa, pero hay que tener en cuenta qué es lo que significa trabajar en casa. Que en el caso de que vayas a negociar eso con la producción, tienes que tener en cuenta que tú en el fondo le estás alquilando, por así decirlo, un espacio dentro de tu casa para esa producción que conlleva además una serie de necesidades. El que montes en casa no es, tengo una máquina, lícenciame el software y tiro. No, porque de esa manera estás tú, formas parte de la producción, es una producción solidaria. Tú estás aportando equipo y estás aportando espacio de trabajo para que esa producción salga adelante. No tiene sentido. Aparte de que no es fácil disociar lo personal de lo laboral si está dentro del mismo espacio. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también hay que tenerlas en cuenta. No es solo lo que tengo delante, sino, por ejemplo, una silla que sea cómoda, porque es fácil que en tu espacio de vida personal no tengas una silla en la que tengas que estar 8 horas sentado. Entonces, ese tipo de cosas, siempre que se pueda, es importante que yo creo sacarlas encima de la mesa y que todo el mundo, y que lo entiendan, y que no sea una locura que tú pidas una silla, ¿sabes? Que tú te vas a ir desgastando con el tiempo. Somos personas humanas. Genial, muchas gracias. Vale. Hay varias preguntas. ¿Querés, Mar, que nos dividamos y vamos viendo las preguntas, perdón, las preguntas que hay en el chat también? Vale, a ver, hay una de María Lara que decía que en el corte está presente el director, o sea, en el corte final para Netflix. El director... Sí, nosotros hacemos lo que es el primer corte de montaje, que le denominamos pre-monster. Eso lo ve el director y a partir de ahí se convierte en un pre-master. Y a partir de ese punto, por lo general, a producción ejecutiva se le envía y no, en ese momento no está el director, pero luego cuando va a haber el visionado definitivo con Netflix, por lo general está el montador o montadora que se haya encargado del capítulo, guión, producción ejecutiva y director. Entonces son 5 o 6 personas viendo el capítulo. Sí, más una vez que el director ha dado su versión, intenta acompañar al capítulo para, no se trata de defenderlo, pero sí para poder argumentar el por qué ha hecho depende de qué cosas y estar a su lado, vamos, es como un pequeño niño. A mí me cuesta cuando sale de sala y lo veo ahí masterizado, que me han cambiado las músicas y no. ¿Te pasa esa sensación de que por semanas o meses, dependiendo del producto, es todo solo tuyo y después se va y no, Sí, tal cual. Y y no te luego, pregunto? sí. Lo ha sido todo para él y de repente ya lo cogen otros, se lo llevan y hacen lo que quieren. Es que... Perdón, ahora hay una pregunta que dice Roberto Lucas, ¿cada montador se encarga de un capítulo en concreto? O sea, se refiere, supongo, a las dos series, si lo puedo. Sí, por lo general, un poco lo que hablábamos antes. Hay una persona que es la que trata directamente con el director, es la que se encarga del capítulo, y hay varios montadores que montan, ¿no? O que le ayudan en ese trabajo. Hay veces que esos montadores tienen secuencias tan complejas que el director también va a hablar con ese montador o montadora. Pero al final, como esa secuencia va a acabar en la persona que lo lleva, va a haber un momento en el que todo va a concretar. Hay muchas veces que, hay veces que pasa que tienes que acabar el capítulo y se tiene que acabar hoy, están 3 o 4 montadores montando y conforme has acabado lo tuyo, lo sueltas para volcar y ya se queda ese montador en sala y ya estás tú montándolo, el otro montador y el director. Acaba otro, te lo da y se queda. Y a partir de los debates van creciendo en tamaño de personas. Acá había otro chico, Damián Kaplan, había preguntado cómo era la vinculación con el equipo de postproducción, de coloristas, de efectos visuales. O sea, si ustedes por lo general nosotros tenemos un equipazo, mires para donde mires, para arte, para producción, para sonido, donde mires, y es un lujo currar con esa gente porque por lo general todo el mundo siempre te está ofreciendo soluciones. En el caso de montaje es rara vez, o sea, no solemos ir a color, y alguna vez cuando el director no ha podido
estar porque tenía que rodar o lo que sea, sí hemos estado en sonorización. Y hemos hecho un poco como la función del director, que no lo es, porque siempre que se va a tomar una decisión al final que cambia o marca algo importante se le consulta, pero sí que estás un poco como conoces mucho más el capítulo que la persona, que Arrufat o que la persona de sonido que esté, que estás allí un poco para ayudarle en lo que puedas, el por qué has hecho algunas cosas o si falta algo o cosas así. Que esto es una figura que antes lo hacía el ayudante, no el ayudante, pero sí el ayudante de realización o el realizador, que de un tiempo antes la ficción por lo general se hacía con control de realización y había lo que era la figura del realizador, que era esa persona también la que estaba en sono. Pero vamos, en algunas producciones ya empezamos el montaje, si no se puede el director va a sono. Preguntan también a Agustina Benítez, y creo que lo podemos enganchar a varias cosas que se han hablado, si siguen estrictamente el guión de edición o tienen la libertad de jugar un poco. Supongo que es con las escenas, pero también con la estructura completa de un capítulo. O sea, es un poco lo que contábamos al principio de que es la suerte de trabajar en este equipo. No muchos guionistas o muchas producciones te permiten hacer lo que se hace aquí. Por lo general se trata siempre de respetar el guión al máximo, siempre que el director también o la directora lo haya hecho, porque hay veces que tú te encuentras con que se ha tomado otro camino en dirección, que incluso estando guión allí, que han tomado una dirección y que tú no tienes constancia de ello más allá del parte de script o que te lo hayan comunicado. Pero una vez que se tiene eso, empiezas a jugar. En el vídeo ese que os he recomendado de la Mac, ponen un ejemplo de esto, que es, el guión tenía una narrativa más continua, es cuando van a entrar los antidisturbios al banco, a la Casa de la Moneda, perdón, creo que eran las dos primeras, y eso estaba más lineal. Y no se había rodado la parte del profesor. Entonces, en montaje se vio que no funcionaba haciéndolo lineal porque el espectador tenía demasiada información y había que retrasarlo todo. Y eso además condicionó a que se grabaran cosas para ese capítulo. Y eso surgió de montaje. Cuando vino el director, Jesús Colmenar, eso lo llevó a máximo, además. O sea, porque le ofreces esto y te coge hasta aquí. O sea, es esa cosa de que si de repente no ha visto algo y lo que le estás vendiendo te lo compra, te va a llevar al infinito, porque el no haber estado con esa visión le ha impedido ver un mundo del copón. Entonces, cuando estamos todos a todos nos pasa, de repente cuando te abren la ventanuca lo ves y dices, madre mía, qué posibilidades. Y es difícil trabajar en este equipo porque te exige siempre rendir al máximo y exige ha coincidido que el factor que tenemos en común, que tenemos todos un poco, es la variedad. Somos muy diferentes, pero somos montadores con mucha experiencia en varios campos. Entonces, eso hace también que el primer corte sea bastante efectivo. Entonces, adelanta todo mucho. Eso. Es una serie difícil, La Casa de Papel. Uno de los chicos, Tomás Pastén, pregunta de cuándo comienzan a editar. ¿Como inmediatamente después del rodaje o esperan, voy un tiempo de espera? Tanto en Oasis como en Vis a Vis, perdón, como en La Casa de Papel, por lo general se incorpora, el departamento de montaje se incorpora como escalonadamente. Cuando se empieza a grabar y ya se van a tener las primeras imágenes, se incorpora un montador o montadora y conforme se va ampliando el material, se van incorporando gente hasta que ya llega un momento que estamos todos a full y a trabajar a full y al final igual. Nos vamos desescalando. Cuando ya llega un momento en el que no hay tanto flujo de trabajo, se va uno, se va otro y así. Pero por lo general sí, cuando se empieza a tener media ya, hay que empezar a hacer pruebas, a ver las cosas y sí. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Vis a Vis Oasis, que sí se tenían los 8 capítulos, que se rueda por localización, cuanto antes te des cuenta de algo, mejor. Porque si salen de esa localización y tú no has visto que... Eso te quería preguntar antes si se me había pasado, si tenían ese diálogo con rodaje a partir de todo esto, que te das cuenta que hay algo que no está funcionando y más allá de que se pueda reestructurar, hay cosas que en la isla no se pueden solucionar, si está la posibilidad de pedir si pueden hacer planos insert, pickups o un diálogo que no está,
o incluso grabar de audio diálogos para aclarar alguna línea narrativa, si se hace. Sí, o sea, no suele ser habitual. O sea, por lo general no se hacen grabaciones que se saque de montaje. Pasa excepcionalmente. Con el audio sí que cambia un poco. Yo, por ejemplo, en sala trabajo con micro, tengo un micro en sala, porque a mí me gusta grabar los offs. Entonces hago una simulación de off para poder estructurarlo y lo que os decía antes de la experiencia, si es una chica, que prefiero que lo grabe una chica, si es un chico, que es un chico, y que le dé cierta interpretación para que luego a la hora de visionarlo estés cercano a lo que vaya a ser el definitivo. Entonces, si hay hay un diálogo, o por lo general en la mayoría de los equipos en los que yo he estado, sí ha habido un diálogo importante. En el caso de Vis a Vis el Oasis, mucho más, porque es la primera, ya te digo, que tienes todo cerrado, que se va a grabar por localizaciones, que no se va a volver ahí nunca y que no se te puede escapar nada. Entonces ahí más que nunca estábamos todo el mundo atentos, todos los departamentos, a que estuviera todo correcto. Una pregunta. Juan Pablo Docampo pregunta si hay un editor en el set. No. No, con el DIT. Con DIT se tiene una relación especial porque el DIT se tiende a considerar más como departamento de fotografía, que es evidente que está mucho más cerca o sea, quiero decir, tiene mucha más cercanía con el director de fotografía y tiene que tener conocimiento de dirección de fotografía, pero no tiene por qué tenerlo necesariamente de montaje. Pero es una figura muy importante que está a caballo de los dos mundos y que es imprescindible que nos entendamos. Porque al final va a ser una figura con la que vas a tratar mucho, incluso más que con el director de fotografía. Entonces te tienes que llevar bien, él tiene que entender el porqué de tus cosas y tú tienes que entender el porqué de las suyas. Y sí creo que se está tendiendo en el caso de cine a hacer esa cosa de tener un editor en set, que me parece fantástico porque te puede permitir ver ya si algo monta o no monta, o incluso ver un premontaje y darte cuenta que te faltan cosas y no sé qué. Pero yo no soy partidario de hacer eso, quiero decir. El hecho, lo que hablaba un poco antes, el hecho, o sea, la peculiaridad que tiene montaje, una de ellas, es que tú no estás pegado al set. Tú no te has tirado 8 horas para grabar una réplica o un plano de grúa muy complejo, no. Entonces tú ves el plano y no te cuesta no ponerlo, porque no funciona, o tú crees que no funciona. Sin embargo, si has estado en montaje, en plató, te va a costar tomar depende de qué decisiones. Entonces, yo no soy partidario. Sí, podría ser que alguien del departamento de montaje estuviera en set, pero creo que es mejor que lo que son los montadores directamente no estén mucho por rodaje ni tengan ese apego a las imágenes. Tenemos una pregunta más que dice que si los asistentes hacen una preselección del material o directamente ustedes como los montadores ven todo. No, se suele ver todos los ayudantes pueden hacer multicámaras. Bueno, por lo general, últimamente, antes trabajábamos con multicámara y ahora hemos dejado de trabajar con multicámara porque nos resulta menos efectivo. No tardamos nada en sincronizar 2 cámaras y nos resulta menos efectivo por el trabajo con multicámara. Él no hace una prueba de selección, al contrario. O sea, las series como este tipo, o sea, de este tipo, tienen la peculiaridad de que se puede dar la situación en la que necesites un plano que no exista. Ha pasado muchas veces, no muchas veces tampoco, me parece que no tal, que quieres contar algo, pero no está grabado eso y tienes que buscar en un final de toma o en un plano que ha salido mal, que no... o sea, que no se ha acabado bien, no se ha cortado, lo que sea, ahí puede haber material válido. Una mirada, un plano, recurso que te sirva para contar algo. Entonces sí se tiende a intentar tener todo lo que se pueda. Hay muchas veces que eso se pasa entre compañeros, que tú quieres contar una cosa y te falta algo y vas a preguntar, oye, ¿habéis visto un plano de Tokio mirando a no sé dónde con el mono tal y este pelo? No. Y vas preguntando ahí a alguien, tenemos este plano y tal, y te salvan hay veces que te puede salvar una secuencia, ese plano robado después de corte. Okay. Bueno, seguimos teniendo preguntas, pero no sé si tenés alguna pregunta final. Yo de momento estoy bien, más pronto que tarde tendré que ir al cuarto de baño porque mi vejiga es finita, pero... Muy
mucho tiempo Bueno, sentado. mira, Guillermina pregunta si la organización del plan de rodaje contempla ir cerrando los capítulos o es a libro abierto y se van cerrando los capítulos a medida que va a tocar. O sea, el diseño de producción, o sea, haciendo los calendarios, eso se sueña muchísimo, pero la realidad es que luego todo se complica mucho. Hay, por ejemplo, en el caso de La Casa de Papel, toda la parte que es bajo el agua, en la cámara acorazada, eso se grabó en los estudios Pinbow, en unos estudios en Londres, que se baja el set completo y se graba bajo agua. Esas imágenes que forman parte de un paralelo de varios paralelos archi mega importantes son de las últimas que se grabaron. Entonces, no puedes cerrar nada hasta que no tengas ese plano. Hay muchas veces que también está ejemplificado en el vídeo este que os he hablado de la Mac, que se trabajan con cartelas, que tú no tienes las imágenes y tienes que montarte un paralelo que cuando lo vea el director entienda que a pesar de que no tengas esas imágenes, está contado. Porque no sé, entonces a lo que voy es que no siempre se puede cerrar cuando se quiere y que luego además hay veces que tú crees que tienes cerrado un capítulo, que también pasó eso en La Casa de Papel, entre el 7 y el 8, que cuando se estaba haciendo el 8 nos dimos cuenta de que había que abrir el 7, porque había que cambiar la estructura del 8 de una manera que afectaba al 7. Entonces, un capítulo que pensabas que estaba cerrado, lo has tenido que abrir. Por lo general se intenta no hacer eso una vez que se suelta el capítulo a los siguientes departamentos, porque hay tantos procesos. Por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado la atención a mí, que es un cambio con otras series, es el hecho de los doblajes. En esta serie, en La Casa de Papel, había tantos doblajes que había que tener muy en cuenta eso de tiempo, que para que se emitiera en una fecha determinada tenía que estar doblado en tantos países que o se acaba tal día o no se llega. Entonces me fascina de repente el factor, no, es que no está doblado pakistaní, ¿sabes? Que el hecho de que sea una serie tan grande hace que se generen 1 millar de problemas más. O sea, de hecho, en la primera y la segunda temporada, David Pellegrín era el coordinador de postproducción y en la tercera y en la cuarta era inabarcable eso. Se tuvo que coger a una persona de coordinación, incluso a otra persona más para ayudarle, Miguel Ángel y Manu Zapardiel, porque es que no se podía, es que hay tantos procesos, tantos formatos, tanta gente con la que hablar, como además se comparte con un horario en Los Ángeles, tienes que tener en cuenta ese delay. Entonces, o sea, lo del departamento de coordinación de esta serie, o de Vancouver, que además es el coordinador de Vancouver, es espectacular. Hay un trabajo allí de coordinar equipos que es una maravilla. Okay. Bueno. No sé, no creo que las cubrimos todas las preguntas. Sí. En algún momento me mareo subiendo y bajando con el scroll, pero no sé, Mar, estamos si bien y sí, ya no hay más preguntas. No, estaba revisando por si acaso, pero no a priori. Bueno, a ver. Bueno, no sé si nos querés contar algo del final. Para mí es muy nutritivo todo esto, se me van ocurriendo cosas, así que quizás hagamos una parte 2 cuando salgan nuevas temporadas. Cuando salga Ahora estás trabajando con algo de todo esto en este momento desde tu casa. Bueno, ahora estoy haciendo cosas desde casa, pero no de este nivel. Claro, Ahora porque... estoy escribiendo un guión en concreto ahora mismo. Genial. No, porque porque lo que más me llamó la atención como positivamente es el gran trabajo colaborativo que hacen y ahora con esta nueva realidad que estamos viviendo globalmente, no sé cómo va a ser de acá a futuro para ustedes. ¿Piensan volver a editar en Isla, en los estudios? Sí, o sea, cuando pasó todo esto, el equipo, yo justo estaba acabando Vis a Vis el Oasis y me pude ir a casa con el trabajo medio acabado y el resto de equipo se quedó en casa trabajando. Y el equipo de La Casa de Papel pasó a Sky y les pusieron equipación en casa y están teletrabajando. Por lo que tengo entendido, La Casa de Papel vamos a volver físicamente a los estudios Sequoia y a las salas de allí. Entiendo que habrán hecho
algunas implementaciones para tener protocolos sanitarios, pero será una sorpresa. En agosto os lo cuento. Ok, no, porque hablamos tanto de la parte colaborativa que siento que con el teletrabajo se puede Se compartir, pierde. pero Mm. se pierde. Se puede perder un poco, sí, sí. No, a mí me gusta trabajar en casa, pero me gusta estar con gente. No me gustaría estar los 5 días en casa. Sí, me gustaría tener 1 o 2 días de verse y de compartir y tal. Cambiar un poco. Mm. Sí, sí, de ponerse caras. Olerse, Bueno, vamos, tocarse. Perdón. Bueno, Raúl, mil gracias No, a vosotros. gracias, por espectacular. darnos este ratito. Mm. Al final dio para 1 hora 40 minutos. Bueno, pues sí que me he enrollado. No sabemos que No, fue 1 hora de charla. Vale, muchísimas gracias a vosotros y a la gente que está allí. Espero que les haya gustado y que les sirva de algo. Les queríamos pedir a todos si por un momento podían prender sus cámaras, así sacábamos una foto del Foto encuentro y nos veíamos además. Y yo, por mi parte, estoy en redes. Si alguien me quiere buscar y consultarme lo que sea, yo estoy encantado de dar visibilidad al montaje y de ayudar a compañeros y compañeras porque Sí, compartir estuve es amar. eh, que hablamos de Instagram y todo, no sé si viste que ahora el Avid nuevo puedes hacer proyectos cuadrados directamente. No sé cómo me siento con eso. Lo estoy probando. Es como todo, está aquí para quedarse. Lo de los formatos es un infierno. Mira, esto que os decía, que yo no paro, estoy colaborando con gente en Valencia y estamos haciendo una serie que se llama Nueva Normalidad 20 en redes, y sin salir de casa y con los equipos mínimos y no sé qué, porque necesito hacer cosas. Estoy haciendo el guión, estoy trabajando en eso y estoy en otro proyecto porque yo vivo rodando. Necesito estar activo. Entonces, siempre vas a encontrar la manera de hacer cosas. Si no tienes cámara, pues descárgate de YouTube imágenes y trabaja sobre eso. Ahora mismo Internet es un espejo, un escaparate muy potente. Yo conozco varios casos de gente que por el hecho en sí de exponer su trabajo ha tenido repercusión en su carrera profesional, porque son gente con mucho talento y llaman la atención directamente. Entonces, creo que hay que encontrar la manera y sobre todo disfrutar del trabajo. O sea, hay que tener en cuenta que esta profesión tiene unas especificaciones un poco, no voy a decir complejas, pero sí que conlleva una serie de cosas que no todos los trabajos te lo exigen. Entonces, creo que es una profesión que no se trata de un trabajo, que tienes que vivir rodando. Si no lo haces, te va a costar mucho trabajo mantener, o sea, quedarte, porque es muy exigente de horarios, de seguridad laboral, de continuidad, y eso con el tiempo va pesando. Tengo muchos compañeros que ha llegado un momento en el que no les ha rentado seguir trabajando, porque ya tienes una edad o tienes una familia, una serie de cosas que no te renta estar a las 5 de la mañana. En el caso de montaje no es así, pero a las 5 de la mañana en un rodaje en un monte con 6 bajo cero, ¿sabes? O irte 2 semanas a grabar a Almería. Y en el caso de montaje, pues si tiene que salir, tiene que salir. Yo he hecho jornadas de 21 horas seguidas para sacar un producto, porque tenía que estar en emisión y tiene que estar en emisión. Entonces, no es lo más adecuado ni es lo más tal, pero es lo que había que hacer en ese momento. Sí, sí, lo he hecho. Ya me siento un poco grande para eso, pero lo he hecho. Sí, yo me siento muy afortunado porque no solo tenemos mucha libertad y confían mucho en nuestros equipos, sino que además en coordinación en ambas series, tanto Elena como Miguel, tratan de cuidar mucho al equipo, porque es importante estar bien. Estás en un proceso creativo que no es lo mismo currar 6 horas que currar 14. No vas a estar igual de fresco. Ni va a funcionar igual la cosa. Yo, de hecho, me levanto mucho, salgo mucho al pasillo, o sea, me muevo bastante y sí que creo, por ejemplo, el concepto de dormir las cosas. O sea, hay cosas que antes de entregarlas quiero dormirlas, quiero volver a verlas al día siguiente, cuando mi cabeza haya hecho reset. Sí. Entonces, he tenido la suerte de eso, de estar, sobre todo en las últimas producciones, siempre, por lo general, porque me siento muy afortunado. Pero en las últimas producciones, sobre todo, o sea, en La Casa de Papel hemos trabajado algunos fines de semana porque había que sacar adelante la producción, pero siempre no hemos trabajado horas de más, o si siempre se nos ha respetado, pues hemos trabajado el fin de semana, pues vas a tener luego otros días libres. O sea, siempre
se ha hecho porque nosotros estuviéramos cómodos. Y eso se nota y se agradece. Bueno, muchísimas gracias por todo, Raúl. Estuvo A muy vosotros.